Gracias, Santi. ¿Me activas cámara? Angie. Juan. Juan, Angie y Jason. Cámaras activas, por favor. Jason, ¿tienes alguna dificultad con la cámara? No contestaron. Ni modos. ¿Listo? Ya tomé asistencia de los que están aquí. Ya pues son las 11:06 ya. Jason, ¿tienes alguna dificultad con la cámara? Eso es sí, eso es no. Bueno, mis niños, entonces vamos a dar inicio. Estamos en la semana número 6. El tema del día, semana número 6, hoy es 27 de octubre. El tema de ustedes es la comunicación por medio del software educativo. Ya les voy a compartir la pantalla para que estén en el módulo, están en la página 149. ¿Listo? Este es el título. Vean. La comunicación por medio del software educativo. ¿Listo? Cuéntenme, a ver, ¿quién sabe qué es un software? ¿Qué es el software? En informática, ¿qué es el software? Recuerden que los aparatos tecnológicos, el computador, está compuesto por el hardware y el software. El hardware son los elementos físicos, como el teclado, el mouse, el monitor, la CPU, aunque pues hoy en día ya los computadores tienen inmerso la CPU, la impresora, entre otros. Y el software son esos se me olvidó la palabra. Ay, esos, por decir algo, esos programas, ¿sí? Que nos permiten desarrollar diferentes actividades, ¿sí? Como, ¿cuáles programas? Como el Word, el Excel, el PowerPoint, entre los demás programas que hay. Ese es el software, los programas que nos permiten realizar diferentes actividades en el computador, ¿sí? Nos dicen acá como ejemplo inicial, nos dan los videojuegos. Entonces, los videojuegos es un servicio interactivo de entretenimiento que por medio de unos controles permiten el envío de instrucciones para que sean realizadas por una consola y ordenador donde se pueden observar los personajes y sus movimientos en la pantalla del televisor, computador o demás dispositivo. ¿Sí? Los videojuegos permiten que tengamos, es un programa, el videojuego es un programa diseñado para interactuar, ¿cierto? Para interactuar entre un personaje y una persona como tal, ¿cierto? Por medio de un elemento que se llaman los controles, y los controles lo que hacen es darle movimiento a esos personajes que muestran la televisión, el computador, bueno, cualquier elemento, cualquier dispositivo electrónico que tenga, que sea audiovisual, ¿cierto? Entonces, lo ponen como ejemplo los videojuegos, ya que esto es un programa, ¿cierto? Como muchos otros programas que tenemos en el computador, generalmente, o en los celulares inteligentes. Entonces, dicen, el software. Este término tiene como origen, desde el libro voy a leer. Este término tiene como origen el idioma inglés. Debido a su permanente uso en nuestra lengua, el diccionario de la Real Academia lo ha incorporado en su vocabulario. Un software está compuesto por una serie de normas, órdenes y programas que permiten el desarrollo en el procesador en sí mismo. Un software es intangible, gracias a cuya instalación
es posible ejecutar labores tan importantes como editar textos, manipular imágenes, trazar líneas, hacer cuadros, entre muchas otras actividades que podemos realizar, ¿sí? Entonces, el software, no puedo tocar acá el software como tocamos el hardware, ¿cierto? Como tocamos el teclado, el monitor, no. El software no se puede tocar porque simplemente lo utilizamos y mediante el cursor, pues nos da, podemos acceder a estas a estos programas que lo que nos permite, lo que le permite al ser humano es realizar, es ejecutar diferentes actividades. ¿Listo? Generalmente este tipo de actividades son de proceso laboral o proceso académico, ¿sí? Pero también tenemos otro proceso, como sabemos, como hablamos anteriormente, de la interacción, entonces sería un proceso comunicativo, ¿sí? Al interactuar, yo realizo un proceso comunicativo, ¿sí? Entonces también estos programas permiten la interacción entre los seres humanos a nivel global, a nivel mundial. ¿Listo? Estas herramientas permiten que nosotros realicemos actividades académicas o profesionales, ¿cierto? O de trabajo. Si necesitamos enviar una carta, podemos buscar esquemas que nos permitan crear la carta más fácilmente, igual que una hoja de vida, digamos en la academia. Si necesitamos crear un folleto, hay un programa que se llama, ¿cómo se llama este programa? Publisher. Microsoft Publisher, que este nos ayuda también para hacer diferentes funciones dentro del computador, nos permite organizar la información y hacer unas presentaciones a través de, ay, se me olvidaron, de folleticos, de plegables, ¿sí? Entonces, todas estas herramientas, todos estos programas nos facilita la ejecución en diversas tareas, tanto laborales como, como académicas, ¿sí? Dicen, tipos del software. Entonces, tenemos un software en el sistema. Son programas que pueden ser utilizados por estar instalados en Internet o en el servidor de alguna entidad para brindar servicios de consumidores. Por tal motivo, no requiere ser instalado, ya que eso ya está con el uso institucional. Como digamos en la plataforma virtual, ¿sí? La plataforma del colegio. Ese es un software también que se utiliza que se utiliza a nivel institucional, ¿cierto? Pero digamos nosotros lo utilizamos nosotros los docentes a nivel institucional, pero para nosotros es la parte laboral, para ustedes es la parte académica, para nosotros es la parte laboral. ¿Mm? El software de almacenamiento. Son los que requieren ser copiados en el escritorio para que se puedan utilizar cuando sea necesario, como sucede con Windows, con Photoshop, Office, entre otros. Entonces ahí son los que se deben instalar en el computador, en los programas, para tener accesos a ellos. Software privado, por lo general son propiedad de alguna persona o institución, no se debe copiar o modificar. Digamos, bueno, acá también cabe el ejemplo de la plataforma que tenemos del colegio, incluso esta plataforma que estamos utilizando en estos momentos, esta biblioteca virtual. Esto también es un software que nos permite compartir la información del módulo, pero no nos deja hacer ninguna modificación, ¿sí? Es propio de la institución, entonces aquí solo podemos compartir la información, más no hacer modificaciones. ¿Listo? Entonces, ese es un ejemplo de software privado. Y el software educativo, entonces que se elabora con fines, bueno, ese también es un software educativo, o igual la plataforma virtual de nosotros también es un software educativo. O sea, ese lo encontramos dentro del privado, dentro del educativo y dentro del almacenamiento también, ¿sí? Porque estos programas, digamos, que se hacen a nivel institucional, a nivel de alguna entidad específica, entonces son propios de ella, de su entidad. Entonces, esos no pueden ser modificados ni puede acceder todo el mundo. Por eso requiere unas contraseñas, por eso requiere una información precisa para poder ingresar a ello. ¿Listo? Digamos acá, un ejemplo de eso, acá les muestro la biblioteca virtual.
Ay. Así ahí está compartiendo, ¿sí ven? Entonces acá tenemos los textos de lenguaje de grado quinto, sexto, séptimo, octavo, ¿cierto? Pero digamos en el caso, este es a nivel privado, ¿cierto? Porque en este caso yo no puedo acceder al de biología, ¿sí? Solamente el profe de biología puede tener su contenido, matemática su contenido, inglés su contenido, primaria su contenido. Igual de la misma manera, mis demás compañeros tampoco pueden acceder a esta información, sino yo soy la única que puedo acceder a esta, bueno, la única no, porque digamos las directivas también, porque como ellas son las dueñas, por decirlo de alguna manera, de este programa, ellas pagaron por este programa, ellas sí tienen acceso a todo, mientras que nosotros solo tenemos acceso a nuestra materia. Esto es un software, ¿sí? Estos programas que permiten compartir información, ¿cierto? Bueno, hacemos. ¿Alguna pregunta hasta ahí, mis niños? ¿Están tomando apuntes? ¿Preguntas, dudas, sugerencias? Listo. Pasamos a la siguiente página. Sí. Listo. Esto es importante que tomen apuntes de las características del software educativo, ¿sí? Puesto que pues acá nos especifican, aunque ustedes ya lo saben, nosotros también porque lo hemos venido utilizando, ¿cierto? Es un aula virtual, entonces como les mostraba, este tipo de acceso nos presenta información propia para la institución, información que nos sirve como herramienta para la exposición de nuestros temas que han sido programados teniendo en cuenta la malla curricular del Ministerio de Educación. Entonces, esto permite que nosotros tengamos una herramienta para poder aclarar el tema ante ustedes, ¿cierto? Tenemos acá casi no se ve la imagen del docente. Ah, bueno, entonces sí, acá en esto pues no presenta la imagen del docente, sino presenta es la información ya que se está exponiendo, ¿cierto? Acá nada tiene que ver el profesor aquí en este tipo de plataformas, solo para hacer su exposición, ¿cierto? Pero cuando ustedes no, de pronto que se les olvidó algo del tema, pues pueden acceder a esta plataforma pero sin necesidad de que esté el profesor ahí. Pues si tienen la inscripción, ¿no? Sin necesidad de que esté el profesor. Los contenidos están clasificados de acuerdo con el ciclo. Entonces, era lo que yo les decía. Nosotros tenemos cada uno de nuestros contenidos de acuerdo a las asignaturas que impartimos, ¿cierto? Entonces, el profe de biología pues tiene sus módulos de biología digitales de acuerdo a su malla curricular, a las exigencias del Ministerio de Educación y de acuerdo a los temas que vaya a explicar. Profe de matemáticas de la misma manera, profe de sociales y profe de inglés son en estos momentos en el colegio solo tiene los módulos virtuales o digitales, pero desde los básicos, las asignaturas básicas. Digamos, asignaturas complementarias como educación física, artes, tecnología, entre otras, no tenemos módulo digital, ¿sí? Solamente tenemos dentro de las básicas. ¿Listo? Su funcionamiento es fácil de desarrollar porque se tiene una ruta de ingreso y secuencia. Entonces, desde que tengamos nosotros la contraseña, se nos va a facilitar mucho más el ingreso, ¿cierto? Al no tener la contraseña, pues obviamente no podemos ingresar, es como el ejemplo que les mencioné anteriormente. No puedo ingresar al de biología. Yo no puedo ingresar al de biología porque a mí no me compete ese departamento, entonces yo no tengo acceso a él, a este módulo, por decirlo de alguna manera. Entonces yo solo puedo ingresar al de lengua castellana, que es mi área o mi asignatura. ¿Sí? Los contenidos están clasificados ya. Sí funcionan ya. El desempeño del estudiante es individual al ritmo de él mismo. Entonces, digamos como en estos momentos ustedes desde la virtualidad, es un ejemplo también de lo que estamos manejando en el software, ¿cierto? Ustedes en la virtualidad trabajan a su ritmo,
No tienen así la presión, tienen la presión de la hora, obvio que sí, de la hora de entrega, días de entrega, pero ustedes pueden utilizar su tiempo, que es que eso es lo que también hay que ser muy autónomo para poder utilizar este tipo de herramienta o tipo de educación, ¿sí? Para yo poder estudiar mediante modalidad virtual, debo ser muy autónomo, muy responsable y muy comprometido. Pero pues hay muchos chicos que no han adquirido el compromiso como tal y entonces se dispersan y no son intermitentes a la hora de asistir a clase, muchas veces nulos en la hora de presentar sus actividades. Entonces la idea es que Jason está ahí. La idea es que este tipo de información permita que se interactúe y que el estudiante, cuando está trabajando así mediante la virtualidad, adquiera un compromiso, ¿sí? Un compromiso propio y que empiece a desarrollar, que se organice sus tiempos de acuerdo a su comodidad, ¿sí? Organice sus tiempos para poder desarrollar estas actividades virtuales, cosa que muchas veces no se ve, pero en la mayoría sí se presentan. Existe interactividad con docentes y algunas actividades con el grupo, entonces en estos momentos buscamos que podemos, mediante alguna plataforma, ¿sí? Que pertenece al software como el Meet, el Zoom, entre otras, que podemos hacer la interacción, ¿sí? Recuerden que la interacción es un acto comunicativo en el cual es una forma de diálogo, ¿sí? Pero dentro de la virtualidad. Entonces, cuando tenemos un proceso interactivo, entonces yo emito mis mensajes, pero ustedes también pueden dar sus opiniones y pueden emitir también sus mensajes. Entonces, lo interactivo es que permite que intercambiemos ideas. ¿Listo? Entonces, por eso es tan funcional y sobre todo hoy en día en la situación que estamos, estos programas que nos han servido como herramientas para el desarrollo de nuestras clases. Sí, lo digo por experiencia propia, es decir, yo he utilizado mucho el PowerPoint, el Word lo utilizo todos los días, utilizamos plataformas virtuales como son el Zoom, como es el Classroom, ¿cierto? Que eso nos permite hacer una interacción de la información, ¿sí? De manera virtual. ¿Preguntas, dudas, sugerencias? ¿No? Bueno, entonces, un minutico para que terminen de copiar las características. Y entonces empezamos a resolver nuestra actividad que nos propone el módulo, ¿vale? Hoy sí, un día como hoy me llaman los padres, estudiantes, todo el mundo. Mientras terminan de copiar, voy a llamar a lista a ver quién no ha ingresado o quién ya ingresó o quién se salió o quién. ¿Listo? Cristian, definitivamente no está. Lion, tiene excusa hoy. Jason, ¿ya estás ahí de nuevo? Sí, señora. Listo, papi. Heidi y Carol. Heidi y Carol, ¿no están? Sebastián tiene excusa. Daniel Guaje. Acá. Heidi y Carol, sí, aquí. Aquí, muy bien. Daniel Guaje. Juan José. Angie Milena, ¿no se encuentra por ahí? Sí, señora, presente.
Gracias, mi amor. Nancy, Valentina. Nancy, Valentina no está. Shirley, Carolina. Aquí, profe. Listo, mi amor. Nancy no está, niños, chicos. Sí, Nancy sí está. ¿Y Nancy por qué no contestas? Listo. Listo, mis niños. Bueno, entonces ya les puse otra vez. ¿Listo? ¿Terminaron de copiar las características? Bueno. Entonces pasemos, por favor, al... Ah, miren este tema, yo que ya lo trabajé conmigo. El software en la nube. ¿Alguien quiere leer? Este. Software en la nube. ¿No? ¿Nadie? ¿Leo yo? Listo, sigan la lectura. Yo, profe. Dale, Santi. Software en la nube. Es un servicio que se da por Internet. La parte física permanece generalmente desconocido donde se encuentra el usuario. Se adquiere por suscripción y con alguna forma de pago después de utilizarlo. Cuando el usuario decide hacerlo, puede cancelar el servicio. Ese software en la nube o en inglés ha tenido gran aceptación porque su adquisición y uso son muy prácticos. A diferencia de los anteriores que eran más complejos, venían empacados y con una licencia que solo tenía quien lo compraba para evitar la piratería. Aparte de la lista de situaciones que podían presentarse. Algunos funcionan en todo el mundo y muchos no tienen costo. También se utilizan dispositivos. Hay un espacio sin una palabra ahí, entonces. ¿A dónde mi corazón? O por acá, profe. Espere. No es que no veo el espacio. Un momento, profe, de pronto sea el módulo acá. Era mi módulo. ¿En qué? Móviles, dispositivos móviles. Es que aquí en mi módulo me falta esa Ok, palabra. ya la encontré. Sí, también se utilizan en dispositivos móviles. Mm, Algunos servicios como Gmail, Facebook o YouTube. listo. Bien. Entonces aquí lo que nos hacen es aclararnos esos dispositivos, esos software que se encuentran en la nube, que algunos tienen costos, como cuando, digamos, uno quiere bajar algún programa en el computador, en el celular más que todo, en el celular, y entonces requieren algún valor. Entonces, esos son esos dispositivos, esos software en la nube, que nos sirven para realizar otro tipo de ejercicios, digamos el Gmail que nos sirve pues para enviar mensajes, el Facebook para comunicarnos, el YouTube para escuchar música o ver videos para entretenimiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro? Acá me contestan en la app, prueba. ¿Qué otro software en la nube has tenido la oportunidad de utilizar? ¿Cuál será otro? Ya sé, voy a mirar cómo se escribe. ¿Qué otro? Digan. Escríbanlo, ¿no? Escríbanlo y ahorita lo compartimos. No han escrito nada. ¿Qué otro? Digamos, el Classroom es uno, el Zoom es otro, ay, ¿qué pasó? No fue. El SnapTube, ¿sí pronuncié bien? Es que son duros para el tema. SnapTube, el que puse yo, ¿cierto? Que es utilizado para bajar videos, música y demás. Los TikTok también es un programa.
entre muchas otras que se han venido generando en el transcurrir del tiempo, ¿no? ¿Listo? ¿Ya lo escribieron? Ahora, siguiente. Según el texto, los videojuegos, el texto de la página anterior, los videojuegos, podemos decir que A, por medio de unos controles se puede dar órdenes al juego. B, conocemos las características de los videojuegos. C, son juegos de entretenimiento en físico o digitales. O D, existen diferentes tipos de juegos. ¿De qué nos habla el texto? ¿De los diferentes tipos de juegos? De que son juegos, del concepto como juegos, entonces serían, son juegos de entretenimiento. B, de las características del juego. O A, cuál es la función de los controles. Entonces, no nos están hablando de la función de los controles, entonces descartamos la A, ¿verdad? ¿Qué otra podemos descartar? O sea, la A no es respuesta. ¿Qué otra podemos descartar? ¿Nos están presentando las características de los videojuegos o nos están presentando qué son los juegos, los videojuegos? ¿Mm? Miren, pero acá les tengo compartido. No nos están hablando tanto de los diferentes tipos de juegos, mencionan, pero no. O sea, la respuesta puede ser o la C, características de los videojuegos, o la B, características de los videojuegos, o la C, que nos dan el concepto de los videojuegos. Entonces, ¿qué nos están transmitiendo en esta información? ¿Las características de los videojuegos o el concepto de videojuego? Les escucho. Nos están dando el concepto. Nos está dando el concepto, porque, o sea, eso lo podemos inferir porque, por la palabra principal. Es un servicio interactivo, entonces nos están, aunque menciona algunas características, pero no nos está mostrando las características una a una, sino es conceptualizando qué es el videojuego. Entonces la respuesta es la C. Escriben en clave, acá. No se les olviden que en clave escriben la letra. Hemos escogido la C, escribimos la C y la justificación. ¿Por qué es la C? Porque nos están presentando un concepto y bueno, ustedes hacen sus argumentos. ¿Listo? Era la segunda que no se podía. ¿Listo? Samuel, así silencio, por favor. No hable tan duro. ¿Sí? ¿Ya escribieron su justificación? Entonces, como tarea vamos a trabajar páginas 151 y 152. Son 6 punticos. El primer punto dice, escribe en tu cuaderno qué clases has tomado o has desarrollado con un software educativo. Pues en este momento todas las clases las están desarrollando por el software educativo, ¿no? Pues entonces, pero escriben sus argumentos, ¿vale? Perdón, que me cayeron mis audífonos. ¿Listo? Segundo punto, lee y completa los párrafos con los siguientes textos según corresponda. ¿Cuáles son los párrafos? Es que acá en virtual no está el taller, solo están los temas. Entonces son estos párrafos que nos presentan una clase por software educativo. Entonces ahí está el párrafo y tienen que escoger uno de los 3 punticos que están ahí para el primer párrafo, el otro para el segundo y el otro para el tercero. Cada uno pertenece a un párrafito, ¿sí? Cada frase, cada enunciado pertenece a un párrafito. ¿Listo? Eso está fácil. Tercer punto, con base en el texto anterior que completaron,
Organiza una clase del tema que más te guste, desarrollalo del mismo modo. Entonces, como acá nos están explicando cómo desarrollamos una clase mediante el software, entonces ustedes van a hacer una clase, como les gusta mucho la clase de literatura, entonces van a desarrollar una clase de literatura, les estoy poniendo un ejemplo, ¿no? No les estoy diciendo que tenga que ser literatura. Van a poner una clase de literatura y van a hacer los 3 pasitos que les están mencionando acá. ¿Sí me hago entender? Supongo que sí. Cuarto punto, interpreta. Elabora un glosario con las siguientes palabras. Entonces van a buscarle el significado a todas las palabras que nos están presentando acá. Está súper fácil también. Simplemente es consultar. Quinto, escribe en tu cuaderno qué importancia ha tenido el software educativo en tu proceso en el aprendizaje. Entonces, ustedes tienen la ventaja que este año todo ha sido por software educativo. Entonces, simplemente es como hacer la descripción de las vivencias que han tenido este año. Y por último, escribe en tu cuaderno con tus propias palabras para qué sirve el programa de Photoshop y cuándo lo podemos aplicar. Entonces, como ya hicieron una consulta en el punto 4 de lo que es el Photoshop, entonces ya pueden ustedes inferir para qué sirve y cómo lo pueden aplicar. Entonces hacen un ejemplito ahí en el cuaderno de lo que es el Photoshop y cómo lo pueden utilizar. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, sugerencias, inquietudes? No, señora. Listo, mis amores. Entonces, ahorita después del mediodía ya pueden realizar la actividad porque ya les dije, solamente completar. No se les olvide presentarme en apuntes y todo el módulo desarrollado. Oiga, Santiago, grosero. No se les olvide presentar los apuntes del tema, adicional a ello las actividades desarrolladas. Es que tengo sueño. No sé, pero esta clase me da sueño. Sí, tranquilo, pero ya se acabó la clase, Santi. Si estuvieras más activo, no te daba tanto sueño. Para ser activo hay que participar. No se les olvide que me tienen que presentar acá, en la clave, la respuesta y la justificación, que hay veces no me presentan esta actividad que la desarrollamos siempre en clase. ¿Listo? Entonces, por favor, presentan esto, también lo deben presentar junto con los apuntes y con las páginas desarrolladas. ¿Listo? ¿Preguntas? Chicos, ¿no tienen preguntas? No, profe. ¿Todo súper No, señora. claro? ¿Todo súper claro? Sí, señora. Ah, bueno, me alegra mucho. ¿Nadie? Santiago, aunque le da sueño la clase, pero entiende todo, menos mal. Aunque esté somnoliento. ¿Listo, mis niños? Entonces los dejo. Dejo a Santiago para que pueda dormir. Con eso ya se le puede quitar el sueño. Y que desarrollen las actividades. No se les olvide presentar todos los apuntes y todo el proceso que trabajamos del módulo, ¿vale? Entonces, que Dios los bendiga, mis niños. Ay, bueno, una cosa que se me olvidó. No, ya no alcanzo. Les comparto la información en el grupo, ¿listo? Chao, mis niños juiciosos, que Dios los bendiga.